Número 23, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que decíamos ayer, siendo toda la Biblia inspirada por Dios, por lo tanto, toda su enseñanza o mensaje religioso es también palabra de Dios, ya que de una forma u otra expresan el pensamiento de Dios. Por consiguiente, no puede haber error religioso o falsedad en ninguna parte. Otra cosa es las interpretaciones que aisladamente algunos pastores, algunas personas, inclusive algunos católicos, que no hacen cursos bíblicos católicos, es decir, con magisterio, con catecismo y con la tradición, entonces le dan interpretaciones particulares. Entre la Biblia y la ciencia no puede haber real oposición, fe y ratio, es decir, la fe y la razón no se contradicen. A pesar que en la Sagrada Escritura se presentan pasajes que aparecen como enfrentados con la ciencia humana, en realidad no lo están. La Biblia en ningún momento intenta darnos directamente enseñanza científica, sino que trata de comunicarnos un mensaje religioso, la verdad que Dios quiso comunicarnos para nuestra salvación. Catecismo 107. Dios entonces habla en lenguaje humano. Usualmente observamos que cuando expresamos algo lo hacemos de maneras muy distintas entre una persona y otra. Nos sorprende cómo cambia el lenguaje, aún en el mismo idioma. Aquí en Venezuela, pues, o en los países igual, cada región hablan distinto, ¿verdad? No se habla igual en los Andes o no se habla igual en el oriente de los países, ¿verdad? Así ocurre en la Biblia. Por circunstancias múltiples, autores humanos se presentan diversidad de expresiones, épocas, costumbres. Al respecto, el Catecismo señala en el 109. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Claro. Por lo tanto, para interpretar la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron afirmar, lo que Dios quiso manifestarse mediante su palabra. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, de su cultura y los géneros literarios que ellos usaron en ese tiempo, pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversas índoles históricas, en los proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Catecismo 110. Ahora bien, géneros literarios. Por género literario se entiende como las distintas maneras o estilos de narrar o comunicar un mensaje. Lo podemos clasificar según su estructura en dos tipos: prosa, párrafo; verso, poema; y según su estilo, novela, cuento, epístola, que es carta; mitos, leyendas y ensayos. Jo es un mito, porque no vamos a comprender que a alguien le puedan pasar tantísimas cosas en un solo día. Igual es muy difícil. Entonces es un mito. Pero en eso que escribieron, en ese mito, ¿verdad? Dios nos está dejando un mensaje. El escritor sagrado inspirado nos está dejando un mensaje. Ese es la profundidad de la palabra de Dios. Ok. La inspiración de Dios no altera las condiciones normales de toda la literatura. Si Dios se dirige al hombre en lenguaje humano, cualquier modo de expresión es capaz de comunicar tal enseñanza. Un poema o una narración histórica o una novela o una homilía puede ser medio o vía para la inspiración divina. Mañana continuamos con géneros literarios en la Biblia.